Vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28. De los versículos 18 al 22. Como ya lo vimos en la parte de la escuela dominical, el tema que estamos hablando el día de hoy domingo es de la mayordomía. Y el tema de la prédica va a ser cómo ser un buen mayordomo de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Génesis 28 del versículo 18 hasta el 22 de manera antifonal. Inicio yo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos. Padre Santo, te queremos agradecer este domingo que tú nos permites reunirnos en la iglesia local. Agradecemos la comunión que nos une, Señor, la hermandad, y oramos por tu Hijo Jesucristo, Señor, que tu Espíritu nos ayude y que podamos aprender mucho a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Los que están apuntando, por favor, estén atentos porque hoy vamos a pasar por muchos versículos. Por ende, no les voy a pedir que ustedes los busquen en la Biblia, porque si no se va a hacer muy tedioso la prédica, y honestamente a mí no me gusta, y como no me gusta, trato de no hacerla de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que queremos ver es, el título se llama ¿Cómo ser un buen mayordomo de Jesucristo? Cuando me dieron la cita bíblica, yo leí la cita bíblica y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la mayordomía, verdad? Pero entonces recuerdo y me voy para atrás que qué es lo que estaba sucediendo. Ya Luis habló un poquito de Melquisedec y todo esto, ¿verdad? Que ya lo pudimos ver en la escuela dominical. Recuerden que Isaac se tuvo que ir, ¿verdad? Y cuando Isaac se fue, ¿qué se llevó con él? Absolutamente nada. Tanto así que podemos ver en el versículo 18 que dice: se levantó Jacob de mañana, o sea, él mañaneó. Recuerden que la mañana para el judío es de mañana, es cuando sale el sol, a eso de las 5, 6 de la mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Entonces ven, él echó en el maletín cuando se fue a buscar vida la almohada que tiene uno en la casa, ¿verdad? Ahí lo vieron, ¿cierto? No, él agarró una piedra de cabecera. O sea, él no tenía ni siquiera las almohadas y las comodidades que tenemos nosotros actualmente, sino una piedra. Imagínense que uno se acuesta en un sillón, ¿verdad? Y ya al rato le duele aquí la parte de la nuca, ¿verdad? Cuando está acostado. Ahora él que tuvo que dormir toda la noche en una piedra, ¿verdad? Entonces, para que veamos que él no llevaba absolutamente nada. ¿Por qué me interesa que veamos que él no lleva absolutamente nada? Porque todos confiamos en que la Biblia es veraz y es la palabra de Dios, ¿sí o no? Okay. Confiando desde ese momento, entonces tenemos que saber quién es el dueño de absolutamente todo. Y en Génesis 1:1 nos dice quién es el creador de todo, de absolutamente todo. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya ahí a partir del 1 hasta llegar hasta el 29 más o menos nos habla que él creó primero el espacio, el tiempo, los cielos, la tierra, plantas, frutas, el sol, o sea, el día y la noche, los animales, el hombre, y después descansó. Entonces, ¿de quién es absolutamente todo? ¿Quién lo creó? Dios, exactamente, Jesucristo. Entonces, ahí, después en el versículo 1:29, Génesis 1:29, le dice: he aquí os he dado todo a ustedes. ¿A quién se le estaba hablando eso? A Adán y a Eva en ese momento. Por ende, nosotros lo tenemos que tomar. Si Adán fue el primer hombre, es el representante nuestro, entonces todo nos fue dado a nosotros. Por ende, ya Luis nos explicó que la mayordomía es ser como el administrador de algo. Si nosotros nos nombran administrador de algo, es para que usted maneje esos recursos, o maneje la empresa, o maneje lo que usted le están dando. ¿Sí o no? Entonces vamos a ir viendo paso a paso de cómo ser un buen mayordomo de Jesucristo, y los que tienen donde apuntar pueden ponerlo ahí. Número 1. ¿De dónde proviene nuestro trabajo y nuestras bendiciones?
Y Primera Crónicas 29:14, la parte B, ¿verdad? Para los que están apuntando, Primera Crónicas 29:14, parte B dice así: pues todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano te damos. Entonces, ¿el trabajo de dónde proviene nuevamente? De Dios. Salmo 24:1, este me llamó mucho la atención porque hoy es 24, ¿cierto? Ah, no, es 22. Bueno, entonces imagínense que en la mañana yo me levanté, no sé quién tuvo la oportunidad de oír a las 5 de la mañana un montón de bombetas alegremente, la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Bueno, pues sonaron como 20 minutos bombetas de la Virgen, entonces no pude seguir durmiendo. De igual forma, ya yo había definido levantarme, pero a las 6 para poder terminar de pulir el sermón. Pero entonces, como me levanté a las 5, y yo, Dios mío, o sea, esto está bien, es las bombetas sonar, pero fue rajado, como 20 minutos sonaron las bombetas. Entonces digo yo, ¿qué quieres enseñarme con esto? Entonces bajé, oré, y según yo hoy era 24. Pues entonces digo yo, voy a leer el Proverbio 24 y el Salmo 24. Vean que me equivoqué, ¿verdad? Pero el Salmo 24:1 dice así: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Amén. Entonces imagínense, digamos, fallo que tuve de fechas me sirvió para la prédica, ¿verdad? Pero entonces, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por ende, ya vemos que el trabajo y nuestras bendiciones, absolutamente todo lo que tenemos, viene del Señor Jesucristo. Amén. Todo es todo, muchachos. Hasta el corta uñas tan pequeño con el que nos cortamos las uñas, eso proviene de las bendiciones de Jehová. Y por supuesto, Ageo 2:8 también nos habla donde dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, para que igual tomen nota de todo eso. Ok, más importante aún, nuestra propia alma, ¿a quién es el que le pertenece? Ya todos aquí hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tenemos más que claro que nuestra alma le pertenece a Jesucristo, ¿sí o no? Pero de igual forma Jesucristo hizo todas las almas, absolutamente todas. Y en Romanos 14:8 dice así: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos claro que ya absolutamente nosotros somos simplemente colocados, ¿verdad?, en algún lugar en específico, y Dios nos rodea ciertas cosas para que las manejemos. Pero ¿para qué es ese manejo? ¿Para que nosotros nos crezcamos y entonces hagamos una fiesta ahí bien grande? No, simplemente es para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el dueño, hay que administrarlo para Él o para nosotros. Nosotros tenemos que entender lo que hay que administrarlo para Él, ¿verdad? Al entender que todo esto es de Cristo, entonces somos mayordomos de, número 1, nuestra propia vida. O sea, nuestra propia vida tenemos que saber administrarla. Entonces, en Lucas 19:13, ahí nos habla un poco de las parábolas de las minas, por los que están apuntando, y ahí nos habla donde dice: negociar entre tanto que venga, ¿verdad? Esta parábola nos habla entonces que el Señor Jesús nos deja en la tierra para negociar entre tanto que Él viene. O sea, prácticamente es: esténse aquí, ¿verdad? Aquí yo les doy esto, ustedes lo manejan por mí, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Entonces, número 1, entonces nosotros manejamos nuestra vida. Número 2, estamos mayordomos de los dones que tenemos en la iglesia. Importantísimo. Los dones, ahí el versículo que vamos a utilizar es 1 Pedro 4:10. Y 1 Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso lo hemos hablado hasta el cansancio en la iglesia. Los dones son para el servicio de la iglesia, no para exaltación del hermano que está aquí en la prédica o del hermano que está enseñando. Es para el servicio de la iglesia. No es para que digan qué hermano más carga, ¿verdad? O qué hermano más capaz. No, es para que nos glorifiquemos. Y todos tenemos dones y son para el servicio y para la edificación unos de los otros en la iglesia. Entonces, el don que me hace falta a mí, algunos de ustedes lo tienen que tener y tenemos que amalgamarlos, ¿verdad? ¿Saben lo que es una amalgama, verdad? Que le hacen unas muelas, o sea, como una pega, de modo que ya sean una sola función. Amén. Okay, entonces, recuerden, somos mayordomos de nuestra propia vida, somos mayordomos de los dones en la iglesia, y número 3, somos mayordomos de nuestra familia. Aquí es muy importante 2 versículos que les voy a dar a ustedes. El primero está en Lucas 11:13, que dice así:
Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces nosotros somos mayordomos de nuestra familia, pero ¿para qué nos pone Dios de mayordomos de nuestra familia? ¿Para que agarremos todos los domingos y no llevemos a nuestros hijos a la iglesia, o para que nos instruyamos a través de la palabra de Dios? ¿Verdad? Recuerden que hay un proverbio que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué manera tenemos de instruirlo? Y me encontré un versículo que me dejó, increíble, que está en Deuteronomio, que es algo que me llamó sumamente la atención, porque es como decirle a los papás: ustedes tienen que estar encima de sus hijos, ¿verdad? Hasta que ellos ya sean capaces de salir y que ustedes tengan tranquilidad, efectivamente, que ellos van a seguir el camino recto. Y es Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces aquí nos está diciendo que los hijos, o nuestra propia familia, en el caso mío, mi familia en este momento es Mariana, porque ya yo salí de mi núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar hablando nosotros continuamente? De los problemas del trabajo, o de lo que vamos a hacer la otra semana, o de lo que pasó ayer, o de las compras del supermercado. No, ¿verdad? Aquí dice: incúlcaselas continuamente. Y continuamente es como una gotera, ¿verdad? Continuo. Recuerden que una gotera continua es capaz de despedazar hasta las piedras, ¿verdad? Ustedes dejan una gotera en una piedra o en el mismo piso, en algún momento él va a hacer un hueco, la gotera. De esta forma es como en Deuteronomio les dice: grábate en el corazón estas palabras. ¿Qué palabras es la que les estaba hablando del Deuteronomio? En ese momento, la palabra que estaba escrita, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Ellos los tenían grabados en su corazón y les decía: cuando salgan a pasear, hablen de eso. En la mañana, hablen de eso en el desayuno. Y en la noche, cuando se van a dormir y van a acostar a sus niños, hablen de eso. O sea, básicamente les digo, su tema de conversación es eso. Por eso nosotros tenemos que ser unos buenos mayordomos de nuestra vida, de los dones en la iglesia y de nuestra familia. Amén. Ok, parte número 2. ¿Qué nos está pidiendo nuestro administrador o nuestro propietario de nuestra mayordomía? Nos pide 3 cosas, para que lo apunten por ahí. Número 1, nos pide fidelidad. ¿Y qué es ser fiel? ¿Verdad? Ser fiel es aquel que cumple con todos los requisitos esperados, ¿verdad? Una persona que es fiel es aquel que cumple con todos los requisitos esperados de algún trabajo que se le asigne. O sea, él es fiel. Y el versículo que tenemos para compartir en fidelidad es 1 Corintios 4:2, y dice así: ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué es que nosotros tenemos que ser hallados fieles como administradores? Recuerden que en algún momento Dios nos va a premiar a nosotros acorde a nuestro trabajo, pero tenemos que ser fieles, no podemos ser infieles. Si en un trabajo usted no responde como es, ¿qué sucede? Lo echan, es muy sencillo. Si usted le dice: bueno, muchachos, usted tiene que entrar a las 8 de la mañana y son las 10:30 y usted está entrando, no crea que le van a recibir con: ay, ¿qué le pasó, papito? ¿Se durmió? Ah, qué pecado, estaba muy cansado. No, inmediatamente agarre los tiliches y para afuera. De esa forma es como nosotros tenemos que ver que lo que Cristo nos está pidiendo para nuestra mayordomía, con nuestra vida, que seamos fieles. Número 2, que protejamos la palabra, ¿verdad? Que la protejamos. ¿Por qué? Porque ahora hay demasiadas personas que están en contra de la palabra de Dios, y obviamente ahora se da mucho esto de la libertad de sexualidad y todo esto, pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el homosexualismo, el lesbianismo es pecado, punto. No es que la persona nació así, es un pecado, y como pecado se puede dejar. Así como muchos tenemos otros pecados, mentiras, calumnias, otro tipo de pecados que ahorita no vamos a entrar, y se pueden dejar. De igual forma el homosexualismo es un pecado y se puede dejar, punto. No es que esa persona, es que él nació así y entonces hay que aceptarlo tal y como es. No, la Biblia no dice eso, y nosotros tenemos que defender eso. De igual, junto con un montón de falsas doctrinas que se han mezclado dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que defenderlas, tenemos que defenderlas, y el versículo que tenemos para eso es 1 Timoteo 6:20. Recuerden que Timoteo era un joven
al cual Pablo encomendó varias misiones, y entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, ahora podríamos tergiversar este versículo y decir: guarda las profanas prácticas y los argumentos de la falsamente llamada nueva era o derechos humanos, que le llaman ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser, entonces, ¿qué nos pide nuestro Padre? Número 1, ser fieles. Número 2, proteger la palabra. Y número 3, y muy importante, es ser agradecidos o tener gratitud con lo que Dios nos ha dado. Y entonces el versículo que tenemos para ir es Hebreos 13:5, que dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Lástima que no está Mauricio, que la semana pasada dijo el versículo, ¿verdad?, de Isaías 41:10. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos está dando las cosas que tenemos en este momento, es porque esa es nuestra capacidad para administrarlo, ¿verdad? ¿Por qué creen que Él no nos da más? Porque tal vez nos podemos desviar a izquierda o a derecha, o porque tal vez no estamos siendo buenos administradores, y ahorita vamos a verlo por qué. Amén. Hasta el momento todo bien. Punto número 3. Okay. ¿A quién le compete la mayordomía? ¿Verdad? Porque podemos decir: bueno, yo como soy niño, entonces la mayordomía no me compete, ¿verdad? O yo como soy adolescente, ya todavía no me compete. Pues déjeme decirle, muchacho y niño, y obviamente por supuesto adulto, que la mayordomía es personal. O sea, cada uno de nosotros individualmente tenemos que darle cuentas a Dios. Y el versículo que traemos para eso es Ezequiel 18:20. Leo para ustedes: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, usted tiene que hacer cuentas con Dios en algún momento, sus hijos tendrán que hacer cuentas con Dios en algún momento. Por ende, la mayordomía es personal. Usted no tiene que ver: bueno, es que yo no voy a hacer tal cosa porque fulano no lo hace. Bueno, lo siento mucho, pero la mayordomía es personal. Usted es el administrador nombrado por Jesucristo aquí en la tierra para hacer todas las cosas que hemos venido hablando. Y también traemos otro versículo ahí colateral que puede ayudarnos, que es Romanos 14:12, que dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Ese versículo no dice: de manera que el pastor es el que va a dar cuenta de toda la congregación, ¿verdad? Al pastor le corresponde eso, pero ya en otro ámbito. Pero a cada uno de nosotros tenemos que presentarnos, y Dios nos va a decir, como la parábola de las minas que les dije: bueno, a usted le di tantos talentos, ¿qué hizo usted con eso? ¿Qué hizo usted con el tiempo que yo le di? Pues ya vimos que el tiempo es de Dios. ¿Qué hizo usted con los recursos que yo le di? ¿Verdad? Le dio un carro y lo agarró para irse para fiesta, como dijo Luisito, para irse para Jacob, y llegó como el hijo pródigo. O tomó el carro porque, digamos, el hermanito no puede venir o le queda muy largo, y usted tomó su vehículo y lo trae para la iglesia. Ese tipo de cosas son las que Dios nos está pidiendo. Ahora, otra cosa, podemos decir: bueno, ¿es posible evadir esa responsabilidad? Hermano, déjeme decirle con la pena del mundo que no se puede. Es imposible eludir la responsabilidad de la mayordomía. Adán no pudo. ¿Por qué no pudo Adán? Recuerden que cuando él pecó, llegó Jesucristo y le pidió cuentas, y pudo eludir la responsabilidad de lo que le habían asignado. Lo siento mucho, te equivocaste, vas para afuera. Jesucristo no le dijo: mira, voy a darte otra oportunidad más porque pobrecito vos. No, para afuera. Cuando Caín cuando Caín mató a Abel, Jesucristo también le pidió cuentas, ¿y qué pasó con él? Lo siento mucho, fuera. Oportunidad no hay. Vean que esta forma lo hemos visto. Y en Gálatas 6:7, los que están apuntando, ¿verdad?, dice así: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios nos está dando libertad a nosotros. Si usted quiere irse a tomar todos los fines de semana hasta el cansancio, no hay ningún problema.
Pero ustedes recuerdan a Ronald Aragón cuando vino hace unos 15, 22 días. Todos los problemas del hígado y todo eso que tiene. Muchachos, pregúntenle cómo fue la juventud de él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Los problemas de hígado y todo eso se debe a las tomadas de licor que tuvo cuando su juventud. Dios te dice, no hay problema, vaya, hágalo, usted es libre, ¿verdad? Pero todo lo que el hombre siembra, eso cegará. A nosotros nos dice, usted quiere ser mujeriego, quiere andar, bueno, está bien, quiere ser homosexual, ser mujeriego, lo que quiera, bueno, tome, está bien, no hay problema, tome, pero aquí está el SIDA, aquí están las enfermedades venéreas, ¿verdad? Okay. El hombre es libre, todos nosotros somos libres, pero Dios nos dice, lo siento muchachos, pero es que con Dios ustedes no van a jugar. Caín no pudo, Adán no pudo, a Dios no le dio otra oportunidad. Dios podía darle otra oportunidad, sí, pero es que no se puede por el pecado. Amén. Entonces, no podemos eludir esa responsabilidad. Y ahora sí nos vamos a concentrar en lo más importante del sermón, que es cómo ser buenos mayordomos de Jesucristo. Y vamos ahora sí, vamos a buscar todos Mateo 6:33 y nos vamos a poner en pie porque está haciendo mucho calor y me está dando sueño incluso hasta a mí también. ¿Cuándo lo tenemos? Mateo 6:33, yo creo que es muy conocido por todos, ¿verdad? Mateo 6:33, un versículo que todos ojalá lo memoricemos. Porque vamos a ver 7 principios básicos para poder ser buenos mayordomos de Jesucristo, que ojalá los podamos memorizar o aprender y tenerlos ahí por ahí en la cocina, en la refri, en el espejo, si nos vemos mucho el espejo o lo que sea. Número 1, Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso quiere decir, pueden tomar asiento, que nosotros somos responsables de nuestra alma. Primer principio para ser buenos mayordomos: buscad primeramente el dinero y lo que tenemos que comer durante la semana, después dejamos a Dios de segundo. ¿Dice así la palabra? No, primeramente buscamos el reino y Él es nuestro Padre, Él sabe que tenemos necesidad, ¿sí o no? Entonces Él nos va a dar lo que nos necesite, pero de corazón nosotros tenemos que buscar eso. Ese es el primer principio, ser responsables de nuestra propia alma. Número 2, principio 2, tenemos que congregarnos y vamos a buscar todos Hebreos 10:25 para que marquemos en nuestra Biblia. Hebreos 10:25 es otro versículo que deberíamos de memorizarlo todos. Hebreos 10:25. ¿Lo tenemos? Ok, leo para ustedes, dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que más cerca de lo que estamos en este momento no podemos estar, ¿verdad? Ya más cerca de lo que sentimos ya es una inminencia. Entonces, no dejando de congregarnos. Ese es el segundo punto de cómo ser un buen mayordomo de Jesucristo. Vamos al punto número 3 de ser buenos mayordomos. Es Gálatas 6:10. Y eso es ayudar a los hermanos. Vamos a buscarlo, por favor. El que lo tiene se pone en pie, si es tan amable, y lo lee bien duro. Ayudar al hermano. Amén. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien. Vean la parte B, que importante. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia local. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero si usted tiene oportunidad de hacer el bien, piense primero en los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Eso es uno de los principios de cómo ser buen mayordomo. Número 4, tenemos que permanecer en la oración. Y primera Tesalonicenses 5:17. Si les pregunto cuál es el versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál? Muy
bien, busquen todos 1 Tesalonicenses 5:17, otro versículo que tenemos que tener memorizado en nuestras mentes, y de esa forma vamos a saber siempre cómo ser un buen mayordomo de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Digamos todos, orad sin cesar. ¿Qué es sin cesar? ¿Verdad? Sin parar, exactamente. Orar sin cesar es estar orando continuamente. No es que, mira, ya estoy cansado, me duelen las rodillas, ¿verdad? Pero no, nosotros podemos andar caminando en la calle y podemos estar orando con nuestra mente, con nuestro pensamiento, ¿sí o no? Pero si estamos teniendo el pensamiento para otras cosas que no están edificando, pues entonces estamos siendo malos mayordomos. Amén. Ok, punto número 5. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Nos vamos a ir a 2 Timoteo 4:2. Entonces busquémoslo todos, porque esos versículos sí son importantísimos que los tengamos marcados en nuestra Biblia. 2 Timoteo 4:2, sí. Y leo para todos ustedes. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces ahí Pablo le mandaba a Timoteo y nos está hablando a través de su palabra en que nosotros tenemos que estar predicando. ¿En qué momento? Solo los domingos en la iglesia, ¿verdad? Dice ahí, en los cultos, y en las noches si se hacen los cultos entre semana, o los miércoles y los viernes. Dice así, nos dice a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es y cuando ya no. No, ¿verdad? No solamente que prediquemos la palabra cuando estamos en la iglesia, sino que fuera de ella, que vayamos y lo hagamos. Punto número 6, y punto del que habló Luis, muy importante, que es diezmar. El diezmar, muchachos, ahora se ha metido una doctrina en la iglesia de que ya el diezmo no es bíblico, que eso era del Antiguo Testamento. Pues si ustedes vieron el versículo con el que iniciamos, ¿verdad? Jacob consintió en dar el 10% siempre. Después Abraham entregó el 10%, el diezmo. ¿Por qué? Si Abraham y Jacob son desde antes de Moisés, desde muchísimo antes, ¿por qué ya ellos tenían esa costumbre de diezmar? Porque sí. No, porque ellos han sido instruidos. Recuerden que bien que mal, cuando Caín y Abel estaban haciendo el sacrificio, exactamente, ellos estaban llevando, digamos, Caín llevó lo mejor de sus cosechas, el diezmo llevó, ¿verdad? No era lo que le había pedido Jesucristo, porque él estaba pidiendo un corderito, pero él llevó eso. O sea, esto es una instrucción que fue dada de Jesucristo desde el puro principio de Adán. Pero después Moisés lo dejó estipulado. Y vamos a ir todos a Malaquías 3:10, otro versículo que tenemos que tener memorizado. Malaquías 3:10. ¿Verdad? Recuerden que entonces el diezmo, ¿qué es? El diezmo es un acto de adoración. Es el acto de adorar, de saber que yo me voy a meter mi mano a mi bolsa del dinero que Jesucristo me dio a través del trabajo y poder echarlo, darlo en el altar. ¿Y para qué es ese diezmo? Pues ese diezmo, déjeme decirle, hermano, que es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para los gastos obviamente de la iglesia, y para ayudar al pobre, dice la misma palabra de Dios. Malaquías 3:10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y déjeme decirle algo, hermano, que estuve pensando toda esta semana. ¿Cómo Dios a usted le va a dar más bendiciones materiales si ni siquiera puede dar el diezmo de lo que tiene actualmente? Usted no puede manejar lo que tiene actualmente y entregar el 10%, y cómo quiere que Dios le dé más. Es imposible. Usted tiene que hacer un acto de oración pequeño con lo que tiene ahora y entregar el diezmo para que Dios le pueda dar más bendición. Pruébame en esto, dice ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero si usted es administrador de algo
y el administrador le dice que usted tiene que entregar el 10% y no lo entrega, ¿usted cree que el administrador le va a dar más para que usted maneje? Es imposible, hermano. Véanlo de esa forma. Si nosotros lo vemos de esa forma, ya tiene un poco más de sentido. ¿Para qué nos va a dar Dios más si no podemos entregarle ni siquiera lo que le corresponde en este momento? No tiene lógica. Dios va a decir, ¿para qué le voy a dar más? Si en realidad lo que quiere es para ir a gastar en su propia concupiscencia. No quiere ir a bendecir a los hermanos en la iglesia, ni ayudar. Y punto número 7, y yo diría que de los 7 está entre los más importantes, es no quejarse, ser agradecidos y ser diligentes con nuestro trabajo. Esos 7 puntos es cómo podemos ser buenos mayordomos. Y para recapitular, para todos los que están haciendo los apuntes, ¿verdad? Lo más importante de la prédica del día de hoy es los 7 puntos de cómo podemos ser buenos mayordomos de Jesucristo. Punto número 1. Somos responsables de nuestra alma. Padres, responsables del alma de los hijos, y ya lo hablamos, ¿verdad? Que estemos hablando como una gotera continua de la Biblia a nuestros hijos, para que cuando sean grandes no se vayan ahí como un loco, como un perro que estaba amarrado, ¿verdad? Sino que ellos sigan la instrucción. Número 2, congregarnos, ¿verdad? La congregación que es, nosotros tenemos que ver la congregación como lo que es una familia, y aparte de esto es como una carga de pilas. Cuando usted ve a los hermanos, venimos, hablamos, estudiamos la palabra, es como una recarga para volver al mundo. Recuerden que si nosotros estamos en el mundo, la mayoría del tiempo vamos a estar hablando cosas del mundo. Si estamos haciendo negocios, si tenemos la oportunidad de hablar, obviamente excelente, hay que hacerlo, pero la mayoría del tiempo vamos a tener que estar en el trajín de nuestro trabajo. Entonces, al venir a la iglesia es como una recarga de pilas. De esa forma podemos ser buenos mayordomos. 3, tenemos que ayudar al hermano, a los hermanos, y mayormente, decía la palabra, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Mayormente a los hermanos de la iglesia. Punto número 4, orar sin cesar, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:17. Punto número 5, la predicación, que estemos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Punto número 6, el diezmo, ¿verdad? Tantéense la bolsa, hermanos, tantéense la bolsa y mediten lo que yo les dije. Si no pueden entregar ni siquiera el 10% de lo que ganan ahora, ¿qué sentido tiene que Dios les dé más? No tiene sentido. Piénsenlo de esa forma. Y número 7, no nos quejemos de lo que tenemos actualmente. Dios, si es de algo que abomina, es la queja, y aquí lo hemos visto hasta el cansancio, ¿verdad? Amén. Vamos a ponernos en pie para orar. Hermanos, recuerden que los dones de la iglesia son para la edificación de la iglesia, y como buenos mayordomos nosotros tenemos que utilizarlos para la misma iglesia. Si algo no quedó claro, hermanos, hay muchos hermanos aquí que están capacitados totalmente para ayudarlos, y si no, con todo gusto, pues mi deber como mayordomo de Jesucristo es también ayudarles a ustedes. Amén. Pero entonces oremos en esa dirección, que Dios nos ayude para poder entender que nosotros verdaderamente, absolutamente todo, hasta los calzoncillos que andamos puestos, es por la gracia de Dios, es porque Él nos lo dio. El hecho que podamos lavarnos los dientes es porque Él nos ha dado la bendición de tener cepillo de dientes, de que alguien en algún momento inventara el cepillo de dientes, de que alguien en algún momento inventara la pasta de dientes, de que nosotros nada más abramos ese grifo y salga agua. Hermanos, eso es una bendición demasiado grande. Recuerden que en la antigüedad tenían que ir hasta el río a traer balde de palanganes, puramente el chavo, ¿se acuerdan? Cuando el chavo se quedó, así tenían que ir antes, y nosotros nada más llegamos a la casa, hacemos así y tenemos agua fresca, ¿verdad? Amén. Entonces, como buenos administradores, aprovechemos todas estas bendiciones que actualmente tenemos para el servicio de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, te queremos agradecer, Señor, porque entendemos, Padre, que de lo recibido de tu mano te damos. Entendemos también, Señor, que todo es tuyo y tú nos has dado conforme nosotros podemos manejarlo. Oramos por Jesucristo para que tú nos enseñes, Señor, y nos ayudes para poder ser buenos mayordomos, y que en el momento, Padre, que estemos frente a frente a ti, podamos alegrarnos, Señor, de que hayamos hecho el trabajo como tiene que ser y no tengamos que huir avergonzados. Te agradecemos por todo, Padre, y pedimos que este domingo siga siendo bendición y que nos ayudes en este inicio de semana con todos los proyectos que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.